Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Luz Karina Castro Prado. Soy integrante del grupo número 9, conformado por mis compañeros Acevedo Paredes Marlon, Espinosa Minas Ani, Grillo Mendoza María Elena y Romero López Silvana Mari. En esta oportunidad, nosotros vamos a realizar el análisis financiero de la empresa Hidrostal para evaluar su desempeño económico y financiero a lo largo de los ejercicios 2020 y 2021. Esto nos va a permitir facilitar el proceso de la toma de decisiones en inversiones, su financiamiento, detectar sus errores y aplicar los correctivos que sean necesarios. Hidrostal es una empresa que fue fundada en el Perú por el señor Martin Stell en el año 1953. El señor Martin Stell inventó la bomba con impulsor centrífugo helicoidal. Esto con el fin de bombear el pescado desde las embarcaciones hacia las plantas de harina de pescado, para que lleguen de manera óptima sin ser dañados. Hidrostal se encuentra presente a nivel mundial, cuenta con una sede principal holding en Suiza, tiene 5 fábricas en el mundo, en Suiza, Hungría, Inglaterra, China y Perú. Además, tiene 18 oficinas de distribución propias en 16 países. Algunos de ellos son Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Sudáfrica, China, Australia y Perú. Tiene más de 60 distribuidores y socios de distribución para la atención especializada de sus clientes en los distintos mercados, brindando asistencia técnica, servicio postventa, venta de equipos y repuestos y suministros de accesorios para sistemas de bombeo en general. Los productos que ofrece esta empresa son principalmente las bombas centrífugas, pero han incluido también el diseño y fabricación a medida de tableros eléctricos y generadores de potencia. Hidrostal representa a diversas marcas reconocidas como WEG, Moinó, Jongren, Yamada, entre otras. La misión de esta empresa es proveer a sus clientes productos de calidad para exceder sus expectativas, cumplir con ellas. La visión de esta empresa es seguir siendo líderes en el diseño y fabricación de bombas centrífugas, brindando soluciones íntegras ante cualquier requerimiento de sus clientes. Los valores que tiene la empresa son el ofrecer productos de calidad, la puntualidad que tiene con los trabajadores y con la entrega de sus productos a sus clientes. Esta empresa está organizada por la junta directiva, seguido del presidente, el gerente general, y las áreas de la empresa son las áreas de administración, las áreas de investigación y desarrollo, área de producción, área de finanzas y área de calidad. Entre las fortalezas que tiene la empresa, una de ellas es el alto grado de calidad y valor agregado que brinda la empresa en cada uno de los procesos de producción, desde la fundición, mecánica, construcciones metálicas y armaje, además del periodo de prueba que ellos ofrecen. Sus oportunidades son el mayor grado de expansión de nuevos mercados, como India, Dubái, África, que desarrollan mejores sistemas de construcción e industria, y en donde se encuentran los mayores tratados de libre comercio. Algunas de sus debilidades son
el trabajar con un grado de mayor tecnología aumenta los costos de los productos. Esto hace que sus precios sean más elevados y pues esto conlleva a que tengan menos clientes, ¿no? Porque los clientes siempre buscan el menor precio en los productos. Algunas de sus amenazas son que al haber posibles competidores nuevos a nivel internacional con expectativas de producción en escala, puedan abaratar los costos. La responsabilidad social de la empresa es con el medio ambiente, sus trabajadores y con sus clientes. Está comprometido con el cuidado y protección del medio ambiente, utilizando productos que no dañen a el planeta. Con sus trabajadores, pues les ofrece seguridad en el trabajo para que no sufran ningún tipo de accidente y siempre tengan buena salud. Está también comprometido con los clientes en ofrecerle un servicio de buena calidad, productos y un servicio de postventa que satisfaga sus necesidades y sus expectativas. Esta empresa es una sociedad anónima, fue inscrita en el Registro Único de Contribuyentes el 9 de octubre de 1992. Inició sus actividades el 25 de julio de 1995. Su estado es activo habido. Su domicilio fiscal se encuentra en calle Portada del Sol, número 722, urbanización Zárate, San Juan del Lurigancho. Esta empresa emite comprobantes computarizados. Es una empresa importadora y exportadora. Es emisor electrónico desde el 7 de julio de 2015 y está incorporado al régimen de buenos contribuyentes. Las sedes que tiene Hidrosal en el Perú se encuentran en Lima, en su sede principal, en San Juan del Lurigancho, tiene otra sede en Lince, además de una sede en Piura y otra sede en Arequipa. Doy pase a mi compañera Silvana. Continuando con la presentación, yo les voy a explicar sobre qué son los ratios. En este aspecto vamos a hablar primeramente del ratio de liquidez. ¿Qué es el ratio de liquidez? El ratio de liquidez nos permite evaluar de manera financiera cómo viene gestionando la empresa a nivel del año fiscal. Por ejemplo, en este año fiscal vamos a tomar el año 2020 y 2021. Como verán en el cuadro comparativo, se puede ver tres ítems primordiales que se utilizan dentro de este ratio para poder hacer la evaluación. Como el primer ítem encontramos la liquidez corriente. ¿Qué vendría a ser la liquidez corriente? Vendría a ser la liquidez, o sea, el dinero que posee la empresa, la forma de cómo pagar dichas deudas y en qué capacidad se encuentra la empresa de pagar dichas deudas contando con solamente el activo a corto plazo. Es decir, la fórmula que se utilizaría básicamente sería activo corriente, es decir, a corto plazo, entre pasivo corriente, a corto plazo. Como verán, ambos resultados son muy buenos. ¿Por qué? Porque cuando es mayor a 1, nos da a entender que la empresa tiene muy buena gestión administrativa. Para el año 2020 tendríamos como resultado el 3.09 y para el año 2021 2.38. ¿Qué nos da a entender? Si se dan cuenta, por el año 2020 tuvo una mejor gestión. Es decir, la empresa pudo pagar sus deudas sin ningún tipo de problema, hasta podría pagar 2 veces más dichas deudas y aún seguir teniendo liquidez, es decir, forma de pago. Para el año 2021 hubo una reducción de
de dicha ganancia, de dicha capacidad de pago. Sin embargo, para el año 2020, ¿qué nos da a entender también? Que pudo o tendría la necesidad de poder invertir, ya sea externamente a través de otras empresas, a través de la bolsa de valores, comprar nuevas acciones, como también podría trabajar de manera interna, es decir, ampliando locales, ampliando personal, ampliando infraestructura, materiales, maquinaria, mercadería, lo cual igual pasaría para el 2021, pero en menor cantidad. Bien, para la prueba ácida vendría a ser un ítem que básicamente nos da como resultado la capacidad de pago, pero sin necesidad de las mercaderías. Es decir, sin ningún tipo de inventario, sin ningún tipo de realización de compras que tendríamos en stock. La fórmula convencional o la forma que más se utiliza vendría a ser activo corriente menos mercadería sobre patrimonio pasivo corriente, pasivos a corto plazo. Bien, como resultado nos da mayor a 1, es un dato muy positivo. Menor a 1, tendríamos que reevaluar las políticas de gestión. Para el año 2020 tendríamos 1.68. ¿Qué quiere decir? Que fácilmente, dependiendo de nuestro activo corriente, podríamos cancelar nuestros deudas en un 100%. Y es más, podríamos pagar hasta el 68% más de dichas deudas. En cambio, para el año 2021 tendríamos 1.20. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos pagar el 100% de nuestras deudas y todavía nos sobraría el 20% de la capacidad de pago, sin necesidad de contar con mercaderías. Para poder entender de forma mejor, tendríamos que evaluar una forma más específica, es decir, la prueba defensiva. La prueba defensiva, ¿qué nos brindaría? La prueba defensiva nos da como resultado qué tanto podemos pagar solamente dependiendo de nuestro dinero al momento de la gestión. Es decir, efectivamente en nuestra cuenta 10, efectivo equivalente efectivo si hablamos contablemente. ¿Qué vendría a ser este resultado? La capacidad de pago solamente dependiendo del dinero en su momento. En el año 2020 tendríamos como resultado un 76% de capacidad de pago directa, solamente dependiendo del dinero. Para el año 2021 tendríamos un 53%. Como se darán cuenta, para el año 2021 hubo una reducción tremenda en lo que son los indicadores hacia el año 2020. ¿Qué nos da a entender esto? Que la empresa ha tenido la obligación o ha invertido directamente en la empresa comprando más mercadería. Si se dan cuenta, como expliqué, para el año 2020 el liquidez corriente dio como resultado 3,09. Por lo tanto, para el año 2021 en prueba ácida nos redució. De tal forma, quiere decir que el inventario tomó mayor relevancia, mayor fuerza. Por lo tanto, quiere decir que la empresa decide invertir internamente. Como verán, en el cuadro comparativo siguiente de estadísticas para el año 2020 fue un año mucho mejor a nivel de indicadores, lo cual afectó ligeramente para el año 2021. Asimismo, les hablaré de razones de endeudamiento. ¿Qué vendría a ser las razones o el ratio de endeudamiento? Este ratio que nos permite hallar básicamente qué tanto endeudada está la empresa contra sí misma. Para ello podemos encontrar tres ítems sumamente importantes. Vendría a ser el endeudamiento general, razón deuda patrimonio y el multiplicador de capital. El endeudamiento general se halla a través de la fórmula del total de pasivos entre el total de activos. ¿Qué nos da a entender este resultado? Básicamente, ¿qué tan comprometidos están tus pasivos, tus activos, dependiendo tus pasivos? Es decir, por ejemplo, para el año 2020 nos da como resultado 0,32%, 32, es decir, un 32%. Es decir, nuestro activo está comprometido un 32% en el pasivo. Para el año 2021, de igual forma, tendremos un 31% de endeudamiento. Es decir, nuestro pasivo representaría el 31% de nuestros activos, solamente en deudas. Para que puedan tener una mejor comprensión, les voy a hacer un ejemplo.
según dependiendo de la empresa que tenemos en estos momentos, Hidrostal, es decir, la empresa del total de sus activos, solamente en promedio el 32% del total de sus activos, con solamente el 32% podemos cancelar el pasivo, sin ningún problema, para que sea un poco más claro. Para la razón deuda-patrimonio vendría a ser muy parecida a la fórmula, sería el total de pasivos entre el total de patrimonio. Es decir, cuánto afectado está nuestro patrimonio dependiendo de nuestro pasivo. Como verán, para el año 2020 aparece un 46% y para el año 2021 un 45%. Nos da a entender esto que para poder cancelar nuestras deudas, solamente el patrimonio en sí tendría o se usaría el 46% para el año 2020 y 45% para el año 2021. No abarcaría ni el 50% del total del patrimonio para poder cancelar dichas deudas y poder seguir gestionando de manera normal, sin ningún tipo de problemas. Ahora nos vamos al multiplicador de capital. ¿Qué vendría a ser el multiplicador de capital o cómo se obtendría el multiplicador de capital? Vendría a ser el total de activos entre el patrimonio. ¿Qué vendría a ser esto? Es decir, como resultado nos da 1.46 para el año 2020 y 1.45 para el año 2021. Básicamente nos da a entender que el activo corriente, el activo total representa más del 100% del patrimonio. Es decir, no habría ningún problema. Así nos quedáramos sin patrimonio por medidas extraordinarias, por problemas legales, por problemas que se puedan suscitar en la gestión normalmente o porque un socio decide salirse, no habría ningún problema ya que el activo lo respalda en su totalidad, ya que si se retira el 100% del patrimonio tendremos un 46% de activos para seguir gestionando o en todo caso nos quedaría liquidez. ¿En qué aspecto liquidez? Puesto que, por ejemplo, si se llegara en caso extremo la disolución de la empresa, aún nos, fuera de que pagamos todas nuestras deudas, nos quedaría el 46% para poder hacer la distribución entre los socios. Para el año 2021, de igual forma, tendríamos un 45% de ganancia si en el caso hubiera una disolución. Caso extremo, claro está. Estos dos ratios, ¿qué nos permite evaluar? De ambas formas, tanto la razón de endeudamiento y la razón de liquidez. Básicamente es cómo la gestión se viene realizando de manera correcta y sobre todo, cuánto es nuestra capacidad de pago. Sin ninguna duda, para el año 2020, hasta el momento, la empresa tiene una mejor gestión y sobre todo unos mejores indicadores, lo cual nos permite poder seguir manejando la empresa sin ningún tipo de problema. Claro está, ¿que podríamos mejorar aún más estos datos? Claro que sí. En todo caso, les doy el pase a mi compañera para que pueda seguir con la exposición. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre las razones de rentabilidad y las razones de gestión. Las razones de rentabilidad, como su mismo nombre lo dice, mide la rentabilidad que obtiene la empresa sobre sus ventas, sus activos o su capital. Las razones de gestión miden el nivel de efectividad y eficiencia en la gestión de la empresa. Las razones de rentabilidad son 4, tenemos al margen bruto, al margen neto, al ROA y al ROE. En el siguiente gráfico podemos apreciar a cuánto ascienden los ratios de cada uno de ellos. Comenzaremos por el margen bruto. El margen bruto, ¿qué nos indica este ratio? Este ratio nos indica qué porcentaje de nuestras ventas han quedado como utilidad bruta en la empresa. En el caso de Hidrostal, en el año 2020 fue de 23.26, mientras que en el 2021 fue de 25.70. El margen neto mide qué porcentaje de nuestras ventas ha quedado como utilidad neta.
Como ya sabemos, la utilidad neta ya viene a ser la utilidad después de descontar todos los gastos operativos. En este caso, la empresa Hidrostal tiene aproximadamente 53% de gastos operativos con respecto a sus ventas. Este índice es muy alto. Es por eso que el margen neto sale en el año 2021 2.94 y en el año 2020 menos 4.95. Aquí la empresa debería mejorar lo que son, o se podría decir reducir lo que son sus gastos operativos para que este ratio de margen neto sea mayor. Con respecto al ROA, ¿qué nos indica esta razón? Esta razón nos indica la rentabilidad que han tenido sus activos. En este caso de la empresa Hidrostal podemos observar que en el 2020 tuvo menos 1.78. Como ya sabemos, esto se debe a que la empresa ha tenido pérdidas en ese ejercicio, en el 2020. Mientras que en el 2021 tiene 1.23. Tuvo un aumento en cuanto a este ratio, ¿no? Tuvo mayor rentabilidad de su activo en el 2021. El ROE, ¿qué nos indica? El ROE nos indica la rentabilidad que ha obtenido la empresa de su patrimonio. Este ratio es muy importante para los inversionistas, ya que le permite saber cuánto ha generado la inversión que ellos han hecho al inicio en la empresa. En este caso, la empresa Hidrostal en el 2020 fue de menos 2.61. Podríamos decir que ese año la empresa no era nada rentable. Si fuera inversionista, estaría pensando en retirar. Pero de trasfondo hubo la coyuntura de la pandemia. No fue netamente culpa de la empresa, ya fue algo global que afectó a todos. Mientras que en el 2021 fue de 1.80. Entonces tuvo un aumento en cuanto a su rentabilidad del patrimonio. Y por lo que pude observar de la empresa es que este ratio o esta razón en los próximos años puede aumentar, ya que es una empresa que tiene más de 70 años en el mercado y son pioneros en la elaboración de bombas. Entonces, no tiene mucha competencia. Continuamos con las razones de gestión. En cuanto a las razones de gestión, tenemos a lo que es la rotación de activo. ¿Qué nos indica esta razón o este ratio? Nos indica cuántas veces ha rotado el activo para generar ventas. Como podemos observar en el gráfico, en el año 2020 fue de 0.36 la rotación, mientras que en el 2021 fue de 0.42. Podemos observar que esto se debe a que ha habido un incremento en las ventas, porque en el año 2020 fue de 123 millones, mientras que en el 2021 fue de 146. De todas maneras, este ratio todavía sigue siendo muy bajo. Esperamos que este ratio suba, pero este ratio va también de la mano con lo que es la elaboración de sus productos. Podemos observar que esta empresa, para hacer un producto terminado, hace desde el proceso de fundición hasta ensamblado hasta armado. Entonces su proceso productivo le toma mayor tiempo. Entonces, continuando con las razones de gestión, tenemos, para ello vamos a ponerle una línea temporal de 360 días para analizar estos tres ratios. Comenzaremos con el periodo de rotación de existencias. El periodo de rotación de existencias nos indica cuántas veces en el año ha rotado nuestras existencias o cuántas veces se han repuesto el stock. Como vemos en el cuadro, en la empresa Hidrostal, en el año 2020 fue de 218, mientras que en el año de 2021 ha sido de 207. Ha habido una mayor rotación de sus existencias y como pudimos apreciar anteriormente, esto es debido a que ha habido un aumento en cuanto a sus ventas. De ahí continuamos con el periodo de cuentas por cobrar, el ratio de periodo de cuentas por cobrar. ¿Qué nos indica este ratio? Este ratio nos indica cada cuánto tiempo nosotros pagamos a nuestros proveedores, o mejor dicho, la empresa Hidrostal cada cuánto tiempo paga a sus proveedores.
Como podemos observar, en el 2020, cada 39 días pagaba a sus proveedores. Y en el 2021, cada 60 días. Podemos deducir con este ratio que la empresa ha hecho una mejor política de compras, porque ha podido ampliar su línea de crédito de 30 a 60 días. Entonces, ha habido una mejor política con sus proveedores. Para terminar, vamos a ver lo que es el ratio de periodo de cuentas por cobrar. Este periodo de cuentas por cobrar, ¿qué nos indica? Nos indica cada cuánto tiempo la empresa Idostal cobra a sus clientes. En el gráfico se muestra que en el año 2020 cobraba cada 67 días, pero en el año 2021 cada 72. Ha habido un aumento de 5 días, entonces podemos deducir que en el año 2021 hay una mayor morosidad en cuanto a sus clientes. Lo recomendable aquí para la empresa es que pueda aplicar o mejorar sus políticas de cobranza para que este ratio de cuentas por cobrar sea menor. En conclusión, viendo los ratios de rentabilidad y de gestión, es una empresa que no es nueva en el mercado, ya como le dije anteriormente, tiene 70 años aproximadamente en el mercado, son pioneros en cuanto a la elaboración de bombas. Entonces, es una empresa que va a continuar, tiene sostenibilidad para el tiempo. Es una empresa donde uno puede invertir. Eso sería todo. Gracias. Buenas noches, profesor, compañeros todos. Continuando con la exposición, hablaré referente a análisis de estados financieros de forma teórica. Bueno, si bien es cierto, sabemos, el análisis financiero es sumamente importante en una empresa. ¿Para qué? Para que así puede tomar buena decisión, ¿no? ¿Qué es lo que hace estos análisis? Evalúa la situación, el desempeño que se encuentra la empresa. Esto nos facilita las tomas de decisiones, puede ser a los inversionistas o terceros, ¿no? Prácticamente esto lo hace al gerente, pues, ¿no? Para que así puede tomar una buena decisión de su empresa en que puede encontrarse. Esto, sin embargo, tiene o existe dos métodos, ¿no? Métodos, o en este caso puede ser análisis, que son análisis verticales y análisis horizontales. Análisis vertical, ¿qué nos indica? Compara dos conceptos diferentes en misma empresa. Podría decir, es de gran importancia, ¿no? A la hora de establecer si una empresa, ¿no? Se podría decir, si tiene una distribución de sus activos equitativos o de acuerdo con las necesidades que puede encontrar financieramente y operativamente, ¿no? Análisis horizontales. Bueno, este análisis horizontal compara un mismo concepto en dos periodos diferentes. Se podría decir, también se encarga de comparar los estados financieros, ¿no? Homogéneamente o más de un periodo consecutivo, y así poder determinar los resultados que haya aumentado o disminuido o variado de un periodo a otro, ¿no? Tenemos dentro de ello también ratios financieros, que son indicadores, ¿no? ¿Qué se define ratios financieros? Bueno, estos ratios financieros evalúa el rendimiento, ¿no? de la empresa. ¿Mediante qué? Mediante los métodos de cálculo e interpretación de ratios o razones financieras, ¿no? Y también el análisis de razones se obtiene del estado de resultado y el balance general de la empresa. Bueno, es importante, ¿no? Para sus accionistas o sus acreedores para el mismo gerente, ¿no? Estos clasifican de la siguiente manera, ¿no?
clasificamos en 4 diferentes maneras, que es uno es liquidez, endeudamiento, rentabilidad y gestión. En lo que es liquidez nos indica el comportamiento de la capacidad de pago que tiene la empresa, ¿no? Sobre sus obligaciones mediante a corto plazo, ¿no? Entonces, esto está, o se podría decir de la siguiente manera, que es liquidez corriente, prueba ácida y prueba defensiva. ¿Y qué nos indica prueba corriente? Muestra la relación total entre las cuentas del activo corriente y el pasivo corriente. Se expresa en número de veces, ¿no? ¿Y cuál es lo que es prueba ácida? La prueba ácida está relacionada o se relaciona las cuentas del activo corriente, pero sin incluir las existencias con el pasivo corriente. Bueno, al no incluir estos no existencias, dejaríamos a un lado una de las cuentas menos líquida, o sea, del activo corriente. En este caso, el resultado obtenido se expresaría en número de veces que digamos, ¿no? Y prueba defensiva. Bueno, este ratio también muestra la relación en las cuentas más líquidas del activo corriente, como son efectivo y equivalente de efectivo, y las inversiones disponibles para la venta. Y asimismo vemos el endeudamiento. El endeudamiento mide, ¿no? La proporción del total de activos aportados por los acreedores, en qué consecuencia de estos endeudamientos nos van a servir para qué, para saber acerca de la capacidad de pago a mediano y a largo plazo, ¿no? Dentro de ello vemos endeudamiento general, razones de deuda patrimonio y multiplicador de capital. Bueno, ¿qué nos indica endeudamiento general? O mide esto de acá mide el activo con el pasivo, ¿no? Por ende nos proporcionará el porcentaje del pasivo a financiado o porcentaje en el activo. Razón de patrimonio. Es importante para medir, ¿no? la solvencia que puede haber, ya que un alto nivel de deuda en la estructura de capital puede dificultar a la compañía pagar los cargos principales o por intereses a su vencimiento. Asimismo, multiplicador de capital también mide o es un tipo de índice de apalancamiento que cualquier método para poder determinar el apalancamiento financiero de una empresa. Dentro de ello también vemos razones de rentabilidad. Bueno, razones de rentabilidad enfoca, ¿no? O muestra el nivel de eficacia alcanzado en las operaciones de gestión de recursos en las que cuenta la empresa. También sirve para medir la capacidad que tiene la empresa, ¿no? En este caso vemos margen bruto, margen neto, ROA o ROE. ¿Qué nos indica margen bruto? ¿O qué mide? Que digamos, esto mide el porcentaje de utilidad logrado por la empresa después de haber cancelado las mercancías o existencias actualmente que vienen a ser inventarios, ¿no? Entonces, asimismo también margen de neto. Margen de neto, en este caso, restan todos los gastos operacionales a las ventas, incluyendo los impuestos, ¿no? Bueno, esto es el valor de las ventas. Se restan todos los gastos imputables operacionales, incluyendo los impuestos ¿no? Incluyendo los impuestos. ROA. ¿Qué cosa nos muestra ROA? Muestra la rentabilidad producida por nuestros activos totales. También asimismo es un índice financiero que indica
Rentable es una empresa, si es una empresa es rentable o en relación con sus activos totales. ROI. ROI es un ratio también usado por analistas financieros. ¿Para qué? Para determinar la capacidad de una empresa para ver o generar valor de los accionistas. En ello vemos también gestión, clasificación, gestión. Bueno, en estos índices miden cómo se convierte las cuentas en dinero o en efectivo, ¿no? Entonces mide las distintas fuentes de financiamiento y ayudan a financiar los diferentes activos. Bueno, esto está clasificando de la siguiente manera, que son rotación de inventario, rotación de cuentas por cobrar, rotación de cuentas por pagar, periodo promedio de recuperación de stock, periodo promedio de cuentas por cobrar, periodo promedio también de cuentas por pagar. Estos, rotación de inventario, básicamente es determinar el número de veces que rotan los inventarios a las existencias en todo el año, ¿no? Entonces, se ha venido manejando la política de compras y existencia, por lo que genera mayor o menos para ver la rentabilidad de la misma, pues, ¿no? Rotación de cuentas por cobrar. Bueno, este resultado nos da a entender cuántas veces se demora la empresa en cobrar sus cuentas o en promedio, ¿no? Asimismo, también rotación de cuentas por pagar. Esto implica el manejo o la gestión que posee la empresa en sus relaciones comerciales con los proveedores. Cuentas por, bueno, con sus proveedores, ¿no? Cuenta de rotación de cuentas por cobrar. Viene periodo promedio de cuentas, cuentas por, periodo promedio de recuperación de stock, ¿no? En este caso, bueno, utiliza para saber cada cuánto tiempo se demora en realizar la empresa el inventario, básicamente representada en días, ¿no? Quiere saber ¿no? el stock que se encuentra en el almacén, pues, ¿no? Periodo promedio de cuentas por cobrar. Este ratio nos muestra cuántos días se demora en cobrar las deudas, es decir, su velocidad de cobro, pues, ¿no? Puede ser en corto plazo o mediano o largo plazo también, pues, ¿no? Eso es lo que ve, pues, ¿no? Muchas gracias. Voy a pasar con mi compañero. Ya apareció. Me faltó. A ver, descargarlo. A continuación, y para concluir con la exposición, mostraremos los análisis realizados a los estados financieros de la empresa Hidrostal en los periodos 2020 y 2021. Como podremos verificar, este es el estado de situación financiera de Hidrostal, donde se ha realizado el análisis vertical con sus respectivos porcentajes, tanto al año 2021 y tanto al año 2022. De igual forma, al estado de resultados integrales se ha realizado el análisis vertical con sus respectivos porcentajes en ambos periodos. Por consiguiente, hemos realizado los análisis horizontal del estado de situación financiera, donde nos ha dado el valor absoluto, que nos ha dado en número, y el valor relativo, que nos ha dado en porcentaje. Al estado de resultado también se le ha aplicado los análisis horizontal
en donde nos ha dado el valor absoluto y el valor relativo en porcentaje para ambos años, 2021 y 2020. A continuación, mostraremos los gráficos de los cuales se han realizado los análisis, tanto vertical y horizontal. Hemos verificado en la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo que en el año 2021 hay un menor porcentaje de ingreso, ¿no?, de efectivo. Eso se ha debido que en los estados, como muestran los estados de situación financiera, en el año 2020, por ejemplo, en sus cuentas por cobrar, se ha realizado más cobranza que en el año 2021. Es por ello que en el año 2021 hay un menor porcentaje de efectivo y equivalente de efectivo que el 2020. Luego también hemos analizado los activos, haciendo un versus del activo corriente contra el activo no corriente, donde hemos verificado que el mayor porcentaje es en el activo no corriente en el año 2021, es la barra amarilla con 63,86% y equivale a efectivo de 221.000 millones de soles aproximadamente, y el menor sería también en el año 2021 al activo corriente, que sería con 36,14%, equivalente a soles de 125.000 millones. De igual forma hemos analizado los pasivos, haciendo un versus del pasivo corriente contra el pasivo no corriente, donde hemos verificado que en el 2020 el pasivo no corriente es mayor. El pasivo no corriente en el 2020 es mayor, con 19,66%, que equivale a soles 67.185.663. Y en el 2020 el menor es en el pasivo corriente con 11,95%, equivalente efectivo de 40.000 millones. De igual forma se han realizado los análisis vertical como horizontal para el patrimonio, verificando que en esta oportunidad en el 2021 sí ha habido un incremento de un aproximado del 4% entre el 2020 y 2021. De igual forma se han realizado los gráficos y los análisis para el estado de resultado, donde hemos hecho un versus de las ventas con los costos de ventas. El mayor porcentaje de ventas ha sido en el 2021, con 146.109.100. Y el menor porcentaje ha sido del costo de ventas en el año 2020, con 95.117.148. De igual forma, se han realizado los gráficos para la utilidad bruta y también para la utilidad operativa. Podemos verificar que tenemos un negativo, que sería nuestro menor porcentaje, que se ha dado en la utilidad operativa del 2020, con menos 4,57%, equivalente efectivo de menos 6.718.420. Y en el 2021 ha habido mayor porcentaje de utilidad bruta, con 95,50%. Esto nos da a un porcentaje de soles de 37.546.230. Asimismo tenemos la utilidad neta. Como podemos observar que en el 2020 hay negativo de 4,95%. Y esto ha mejorado la situación en el 2021, dándonos ya cifras positivas con un 2,94%. Nuestras conclusiones serían: en el estado de situación financiera, como hemos observado, tenemos los activos con un porcentaje de variación que no ha sido un tanto significativo. En el 2021, el total activo corriente ha disminuido con un menos 0,75%, y en el activo no corriente se ha incrementado con un 0,75%.
En los pasivos, el menor se dio en el 2020 con 11,99% para el pasivo no corriente y su patrimonio se incrementó en el 2021 con un 0,32%. Asimismo, se observó que en el estado de resultado mejoró en el año 2021, siendo sus ingresos ordinarios mayor en 22.000 millones y disminuyó sus costos de ventas en 13.000 millones aproximadamente, indicando que ha tenido una buena gestión en su área de ventas y compras. De igual forma, para el año 2021, sus utilidades entre la utilidad bruta y la utilidad operativa se han incrementado, ya que como pudimos observar en los gráficos, tanto en esto y tanto en este, hemos obtenido utilidad negativa, tanto en la utilidad bruta como en la utilidad operativa. ¿Y a qué se ha debido esto? Como ya todos tenemos conocimiento, esto se ha debido a la coyuntura de la pandemia COVID-2019 que se dio a nivel mundial, que no solamente ha afectado a Hidrostal, sino ha afectado a muchas empresas. También podemos concluir que a nivel productivo, económico, la empresa ha mejorado en el 2020, tanto en su equivalente efectivo que se mostró debido a sus cobranzas que realizó, y también en la manera de trabajar de sus inventarios. También podemos concluir que los ratios financieros de medición de valor no son lo suficientemente apropiados para medir la rentabilidad del capital, debido a que solo son conscientes entre diferentes cuentas, en ningún momento han tomado consideración del costo de capital. Y nuestro lema sería: todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Walt Disney. Eso es todo, gracias.